Ya estamos, como vuelvo a repetir, con la presencia del doctor Giancarlo Teobaldo Wenjoe, nuestro analista político nacional y geopolítico. Vamos a conversar sobre los temas que están pasando en el mundo. ¿Qué está sucediendo en el mundo? ¿Está peor que Perú o Perú está peor? No sabemos realmente qué está pasando con la humanidad. Hay una actitud cambiante de los diferentes líderes políticos mundiales que no se ajustan a las necesidades de la población donde ellos lideran. Pero para esto vamos a conversar con el doctor Giancarlo Teobaldo Wenjoe. Giancarlo, muy buenas noches, gracias por venir y como siempre un gusto conversar contigo en nuestro bloque de análisis político y geopolítico de Libertad de Expresión. Muy buenas noches, Wilson. Buenas noches a los telespectadores, a nuestros productores. Bueno, imagínate una inquietud como la que tienes tan grande del tema mundial, ¿no? Que siempre es tan complejo, tan difícil de interpretarse, a veces tan compleja la realidad que nos gana a todos y tan rápido a veces los acontecimientos que se suceden vertiginosamente, que a veces no existe a veces el tiempo de analizarlos con calma, ¿no? En el caso que me comentabas de Corea del Sur, que es un país de eso te quería hablar, tan importante, ¿no? Un país más clave. El ministro de Defensa surcoreano, Kim Jong-un, ha ofrecido su dimisión y también pidió disculpas tras la aplicación de la ley marcial. Y el presidente Yoon Suk-yeol podría ser destituido por ese tema. ¿Cuál es la impresión que tiene sobre esto? Mira, Wilson, la región es altamente volátil. Corea del Norte, con el régimen comunista severo y con bombas nucleares, ¿no? El régimen de Corea del Sur, en esa especie de inestabilidad a la que se ha visto arrastrada, ¿no? Ha dejado a todo el mundo inquieto, ¿no? En el caso del presidente coreano, que estuvo aquí hace pocos días, ¿no? De visita en el Perú, en visita oficial además, en nuestra nación, y miembro importante de la APEC, y de pronto regresa y con sus asesores decide prácticamente intentar dar un golpe de Estado, es decir, cerrar el Congreso con los militares, impedir el acceso a los congresistas al Parlamento en Seúl y tratar de gobernar por decreto. Y finalmente se asustó de la maniobra y retrocedió y finalmente anulan todas estas medidas y los congresistas retornan y por supuesto en una situación de estas dudo mucho que pueda sobrevivir en el cargo, es decir, es muy probable que tenga que dejarlo o que incluso pueda ir preso. Es decir, podríamos estar ante esta situación. Es decir, es una situación tan volátil. Lo que sí yo entendía era que había perdido el apoyo del propio partido del cual formaba parte, primero. Y segundo, ¿no es cierto?, la oposición lo tenía en la mira hace un buen tiempo, ¿no? En el caso de la nación en sí, es una nación de gran importancia económica en el planeta. Claro, Corea ocupa una posición muy valiosa y muy importante y además, bueno, es parte de una alianza militar con Norteamérica, con el Japón, ¿no? Entonces está en una zona de dificultad. Geopolíticamente está la China y el régimen de Corea del Norte, que es un régimen bastante problemático, aunque también debemos reconocer que en los últimos años sucedió un evento que la gente ha olvidado, que es el encuentro entre Trump y el presidente de Corea del Norte. Trump intentó una mejor relación con este señor y con su régimen. Y bueno, ahora vamos a ver que Trump está volviendo al poder. Acá hay algo que yo he notado, Giancarlo. Sí. El poder. El poder político. Este ministro de Defensa realmente parece que ha tenido un devaneo en su cabeza y ha pensado que podría hacer lo que ha hecho su vecino país o hermano, que separados, partido en dos,
Corea del Norte. O sea, si este lo hace, ¿por qué no lo hago yo? Y es lo mismo que quería hacer Pedro Castillo, ¿no? Claro, Es lo mismo, supuesto, o sea, sí. los Sí, líderes políticos mundiales están cometiendo errores y Claro. malos cálculos Sí, políticos. y lo hizo Vizcarra, no te olvides, cuando cerró el Congreso. Claro. También fue un pseudo golpe, ¿no? Y que después, bueno, lo pagó inclusive con la vacancia. Pero yo creo que la inestabilidad de la época, coincide con, vamos a ser claros en este tema, ¿no? En un mundo que ha tenido un pequeño periodo unipolar, con una potencia hegemónica, ¿no? Norteamérica andando, mientras la China iba creciendo económicamente y tomando importancia, y esta eclosión o este nuevo atmósfera, nuevo régimen en el que retornamos, al parecer, a un mundo multipolar, como el del siglo XIX. Es muy interesante porque en el siglo XIX lo vimos en muchísimas ocasiones, guerras, potencias regionales en conflictos, guerras, y las potencias, los diversos polos, poniéndose a favor de uno en contra del otro. Entonces, eso se vio en el planeta por mucho tiempo. Regresaríamos a un tema parecido. Entonces, las potencias, en este caso, como siempre, China, Rusia, ¿no? Potencias regionales importantes, Francia, ¿no? En el caso nuestro, el Brasil. Entonces, poniéndose en jaque o hackeando, ¿no? Situaciones geopolíticas mundiales, de acuerdo a sus intereses. Entonces, retornamos a un mundo que ya hemos vivido, con un elemento que altera bastante las cosas, que es el avance tecnológico, Wilson. Exacto. El próximo año vamos a ver todos nosotros, y va a ser importantísimo, cómo la inteligencia artificial comienza a crecer de una manera ya exponencial. Y estaba leyendo el otro día un informe que es muy probablemente en 6 años se produzca lo que se llama una singularidad, es decir, algo que nuestros telespectadores van a quedar sorprendidos. Estamos cerca de algo que parece ciencia ficción, pero es real, de que la inteligencia artificial cobre conciencia de sí misma. ¿Y eso es peligroso? Cerca. No necesariamente. Pero ¿a qué la extremo? ciencia ficción lo ha puesto como Pero peligroso. ¿a qué extremo estamos llegando de que vamos a tener que depender de la inteligencia artificial para tomar decisiones? Creo que ya está sucediendo en muchos aspectos, en temas médicos, en temas de mucho índole. La inteligencia ya incluso crea textos, crea voces, pinta cuadros. Crea voces también. Crea toda la voz. Y ese elemento que tocas es muy importante. No te olvides que el momento de la singularidad que llaman es cuando la inteligencia artificial domina lingüísticamente, gramaticalmente, todos los idiomas del planeta a la perfección, como un ser humano. Eso es cierto. Ajá. Entonces, el ministro de Defensa surcoreano se fue. Sí, claro. Cometió el error más grande de su vida. Por supuesto, claro. Por supuesto. ¿De qué le sirvió toda su formación política, profesional, De nada. para, en una gotita de ambición que le cayó en la cabeza y lo envolvió con sueños de opio, yo puedo manejar Corea del Sur y voy a hacer esto? Y mira cómo está acabado. La población quedó totalmente sorprendida, como, ¿qué pasa acá? No entendían lo que pasaba. La población de Corea del Sur... Pero si yo tengo a mi vecino que está siendo un desgraciado, un dictador que desaparece personas, etcétera, etcétera, yo no voy a pretender hacer lo mismo, pues, y la población tampoco le va a aceptar. No, y quiso justificar la barbaridad de cerrar el Parlamento en Seúl con el que el enemigo comunista, ¿no? Lo tenía cercado o amenazado, cosa que no se ve tan cierto, ¿no? O sea, como en que inventó una excusa para intentar. Normalmente las personas, cuando quieren pasar del lado de la democracia a la tiranía, desde el Imperio Romano, ¿no es cierto? Y pasando por todas las civilizaciones, cometen ese acto, o quieren justificar el acto inventando una excusa, ¿no? Pero Giancarlo, eso ha querido pasar en el Perú hace poco tiempo nomás con Pedro Castillo y un grupo de locos
Claro, que tal vez podrían tener buenas intenciones, pero para ellos, pero no para el pueblo peruano. Definitivamente que no para el pueblo. Así es. Otra cosa, Ucrania convoca a una reunión del Organismo Internacional de Energía Atómica, porque Rusia va a atentar contra todas sus plantas energéticas que le dan vida a ese país. Bueno, Rusia ha venido, Wilson, atacando en las últimas semanas todas las cuestiones de las plantas de energía de Ucrania. Por supuesto, Ucrania está preocupada por sus centrales nucleares, ¿no? Y acá está el tema que ha surgido de el presidente Putin ruso ya declarando que está dispuesto a llegar a algún tipo de negociación con Ucrania. Es un avance muy grande y dándole además pie en sus declaraciones a apoyar las gestiones que pueda realizar el presidente Trump. O sea, ya se adelantó esto antes de que incluso Trump esté propiamente en la Casa Blanca. Entonces, se viene probablemente algún tipo de solución. Y estoy seguro que estratégicamente cada país desea marcar la cancha, el terreno de juego con más violencia en este caso. Pero Ucrania está tirando salvavidas, está tirando la toalla para que se acabe esto de una vez. No, por supuesto que sí. Yo creo que el presidente Zelensky lo había entendido hace rato, sabiendo que le viene el corte del apoyo militar norteamericano, ¿no? Sí. Es probablemente que así sea. Ahora, los problemas y los conflictos que existen en varios países fronterizos en el mundo, sí. En Europa, sí, claro. en Arabia, sí. En varios lugares. Claro, sí. De un momento a otro están todos conversando, se están riendo, se están dando el abrazo del oso. Sí, es como un juego. Porque saben que Trump va a entrar el próximo año y va a poner orden en toda la casa. Es que probablemente suena fantasía, pero va a ser así. Pero eso se está viendo, o sea, ya están haciéndose conversaciones, mira, ¿sabes qué? Se detiene esto, acá se acaba. Totalmente. Parece ser que viene un año positivo, un año en que se cierran estos conflictos, por el momento se terminan, y el año tiene vistas de ser bueno económicamente primero, ¿no? Y además con el tema del gran crecimiento tecnológico, hacia el que nos dirigimos a velocidad luz, ¿no? Entonces, es un año de expectativas muy positivas. Esperemos que nosotros en el Perú, que es el país que nos importa a nosotros y que queremos tanto, esté despierto y, como lo escuchaba hace pocos instantes a nuestro querido amigo Juan Sheput, el Perú también se ponga en la línea, y si estas personas que nos están gobernando no se dan cuenta, no están a la altura del momento, pues que dejen mejor el sitio a alguien que lo pueda hacer mejor, ¿no? Pero la pregunta de todo el mundo es, ¿y las víctimas y los afectados, qué culpa tienen ellos de esta situación? Ninguna, por Dios, ninguna. ¿Por qué está pasando esto y ahora se calma? ¿Y cuándo volverá nuevamente a repetirse? Bueno, ¿Cuando se va Trump o bueno, ya hay que buscar la solución de hace muchísimos siglos? Bueno, mira, tu comentario, Wilson, es ya bastante profundo, ¿no? En el sentido de que la historia tiene a repetirse a sí misma en el tiempo, y que vamos a ser sinceros con nuestro público, ¿no? Con los años uno entiende que los políticos en el planeta aceptan que el ejercicio de la política sea un juego, y psicológicamente el juego implica estrategia, posicionamiento, y finalmente en el juego se gana y se pierde. Hay que saber perder, hay que saber ganar, pero los políticos les encanta, les apasiona el juego, se excitan con ese juego, y lo que podemos ver en el mundo, lo que tú dices, es que también hay grandes perdedores, y que esto siempre ha sido así, ¿no? Gente que sufre hambre, gente que sufre las consecuencias de las guerras, matanzas, injusticias. Entonces, bueno, ahora que nos encontramos cerca de esta época navideña, ¿no?, que nosotros valoramos tanto como Occidente, ¿no?, y que hay que defender y justificar, es nuestra identidad, vamos a desear, ¿no?, que por lo menos por un tiempo, que es lo que en este juego político mundial se desea, entremos en vamos a denominarlo otra vez, una Pax americana, también
china y rusa, ¿no? Que permita que el mundo siga su progreso, que el mundo siga creciendo y que la población mundial goce de una cierta paz para vivir en felicidad, porque no se trata de vivir en un mundo en conflicto. Exacto. Bueno, vamos a trasladarnos vamos a cruzar el charco. Sí. Venimos a Sudamérica. Claro que sí. Resulta que en Sudamérica, en Bolivia, ya empezaron las protestas por el mal manejo económico. No tienen plata, no tienen dinero, el dólar se está escaseando. Y ya sale la primera protesta de choferes, ¿no? Que están pidiendo un dinero que le tiene que dar el pueblo a través de impuestos por los servicios. Sí, claro. Ahora, ¿por qué Bolivia llegó a este punto cuando el señor Evo Morales les contó el cuento de hadas de que él iba a ser el salvador de Bolivia, cuando sabemos que hay denuncias que es un pedófilo? Bueno, mira, Wilson, vamos a ser en esto muy fríos, ¿no? En el régimen largo que tuvo Evo Morales, Bolivia se vio beneficiada con un boom económico, ¿no? Del gas. Y finalmente eso se ha acabado, ¿no? Y después, en el tema de varios factores, veía el otro día los supermercados bolivianos repletos de productos que se fabrican en el Perú para el mercado boliviano, Sí. ¿no? Prácticamente avena y una sarta de productos alimenticios que el pueblo boliviano consume. Me da un gran gusto, ¿no? Que el Perú tenga ese mercado allí y que ayudemos a nuestros hermanos en Bolivia, ¿no? El pueblo boliviano tiene que también entender que políticamente debe buscar un centro, ¿no? Que lo lleve lejos de los extremos hacia políticas más favorables a la población. Pero Bolivia tiene una historia similar a la peruana. Similar. Presidentes corruptos y ladrones De alta y volatilidad. oficiales generales corruptos y ladrones. Sí, por supuesto, de alta volatilidad, la tenía más grave que la nuestra. Después entró un periodo de calma y lo que estoy viendo es que, bueno, su moneda está en plena crisis devaluatoria, ¿no? Y que el sol peruano es tan fuerte que circula como moneda fuerte en Bolivia, Sí. ¿no? Entonces, deseémosle lo mejor al pueblo boliviano y que pueda rectificar aquellos errores que puedan haber cometido respecto a lo que me mencionas. Bueno, estos antecedentes del el señor Evo Morales, que tuvo amoríos con una menor de edad de 14 años, ¿no? Ujú. Llegó a tener una hija, creo, con ella, y que ahora se lo han sacado también como elemento para impedirle que intente retornar al poder. Eso es algo delicado y hay que ver cómo se desarrolla en el Sí, mundo pero boliviano. acá hay que ser sincero. Sí. ¿Por qué los del gobierno de turno siempre tienen que decirle al pueblo que se ponga la camiseta, que sude la camiseta por sus malos manejos, malas decisiones, malos contratos, en fin, una serie de errores Claro. políticos internacionales y Claro, nacionales claro que sí. que no le permiten a la gente vivir Claro. tranquilamente al menos 50 años? Claro, es En el Perú totalmente estamos claro. sufriendo con los peajes. Por supuesto, Wilson. Es injusto y finalmente el que paga las consecuencias en el planeta es el pueblo. Los pueblos pagan las consecuencias de ideologías, experimentos económicos, algunas privatizaciones mal hechas, otras estatizaciones mal hechas. El pueblo siempre es el que paga las consecuencias, el que sufre las consecuencias. En algunos casos, vamos a decir, algunos países escandinavos, algunos países orientales, algunos países del sudeste asiático, han logrado equilibrar mejor la atención a su pueblo. No son la mayoría, siempre son una minoría, ¿no? Que tiene esa conciencia. Pienso en Noruega, en Suecia, en varios países del Asia, que han logrado esa estabilidad. Pero mira, por ejemplo, en el caso que muchos políticos en el planeta toman siempre a Francia como ejemplo de muchos temas, ¿no? Y estaba observando ahora esta gran crisis de inestabilidad política en Francia. Ha caído el gobierno en Francia de Michel Barnier
que ha durado 3 meses, dicho es de paso, el gobierno más corto desde los años 60 en Francia, Sí. ¿no? Y que el trasfondo es un estado de bienestar logrado, que tiene unos forados gigantescos, unas deudas gigantescas, y que es interesante. La extrema izquierda y la extrema derecha no desean cambiarlo. ¿Qué te parece eso? No es una tragedia para el pueblo francés. Y Pero que quieren seguir manejando quieren cada seguir igual. uno Sí. a su manera, a su Sí. gusto, peleando, discutiendo todo, mientras que la población está mirando Claro. de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Claro, porque hay mecanismos, en ese caso de naciones poderosas, de trasladar la crisis interna, en el caso del euro, a los demás países. Es decir, una devaluación del euro a raíz de la crisis francesa que se acerca económica, bueno, se la cargan las demás naciones de la Comunidad Europea, Sí. ¿no? Un poco lo que vimos en el pasado con el dólar norteamericano, entre la emisión gigantesca de dólares, apareció la inflación finalmente. Apareció, sí. Pero ¿qué Sí, hace sí, sí. Norteamérica? El dólar es una moneda aceptada internacionalmente como moneda de cambio, está exportando su inflación al planeta, ¿no? Entonces su crisis la exporta. Creo que Francia tiene en secreto esa ambición de su futura crisis exportarla al resto de Europa, ¿no? A través de una devaluación del euro. Pero entre nosotros son situaciones en las que yo creo, como tú, que ahora estás acertando perfectamente en el centro, en que la frialdad de estos políticos tiene la seguridad de que los pueblos pagan al final las consecuencias. Y eso se vio hace pocos años en el gobierno argentino. Claro. Los argentinos se cansaron, se hastiaron tanto de que la izquierda, el socialismo, que la igualdad, que no te preocupes, que yo te voy a salvar la vida, yo te voy a proteger. Al final Argentina se estaba hundiendo. Y Milei, como lo señalaban que era un tipo medio loco, algo así, pero está mejorando la situación económica de Argentina Claro que ahora. sí, claro que sí. Mira, hace pocos días estuvo ahí la primera ministra italiana, perdóname, la señora... Kirchner. No, la primera ministra de Italia, ¿no? Ah. La señora Meloni estuvo presente en una gran relación de amical con el señor Milei ahí en la Casa Rosada, en Buenos Aires, y quieren formar una alianza estratégica, política, ¿no? Seguramente con el presidente Trump, para apoyarse en el mundo en las decisiones que tomen enfrentando situaciones internacionales, ¿no? Es interesante lo que estamos viendo. Pero bueno, hay que ver a qué pasa en Alemania. En enero habrán elecciones y la extrema derecha parece que las va a ganar. Hay que ver qué cosa está pasando en el mundo. Es un momento, como tú bien lo has dicho, de grandes cambios políticos. Sí, sí. ¿El Perú estará también en esa relación? Veremos, pues, ¿no? Ojalá que tengamos alguna visión de lejos, o si no, habrá que llamar al guachano, para que haga pues, para poder ver el futuro de este país que está, pero cada día hundiéndose más. Muy bien. La fiscal Elizabeth Peralta se entregó a la justicia, va a cumplir, dice, 18 meses de prisión preventiva, Bueno, qué y bien. va a hacer las cosas como corresponde a ley. Sí, es lo que ¿Crees que corresponde. ha tomado una buena decisión? Por supuesto, como pues, imagínense, la importancia de una fiscal y que pensara en eludir la orden de captura, ¿no? No era muy buen ejemplo. Finalmente entendió que era mejor entregarse, ¿no? Pasar la vergüenza. Pasar la vergüenza, entregarse y aclarar su situación. Si la Corte ha ordenado que se revoque las medidas de comparecencia y vaya a prisión, pues que lo cumpla. Lo mismo se podría pensar también de otros personajes que en este momento están Pero ocultados. hay varios que se han corrido, se han Claro. escondido. Claro, porque también está el tema, Wilson, que no podemos dejar de dar cierta razón, que aparentemente en la política se juega sucio con los temas judiciales para entorpecer carreras políticas, sea de derecha, de izquierda, ¿no? El uso, lo que llaman lawfare, ¿no? Esta idea de perseguir a los políticos con temas judiciales y cortarles el camino, poner en la ilegalidad a sus partidos. Todo eso me parece a mí un juego sucio, porque finalmente es el elector el que decide. Claro. Dejemos que el elector decida, no el Poder Judicial. Y esperemos que este Poder Judicial, que ya cambia de presidente, Sí. y que ha estado pidiendo a gritos más ampliación de su presupuesto, sea pues para que se pueda agilizar todos los temas que están pendientes hace mucho tiempo.
Ahora, la pregunta de cajón es que han aprobado el aumento de 9 magistrados en el Tribunal Constitucional. Esto para darle celeridad a la carga procesal. Siempre los jueces, mucha carga procesal, que mi cabeza me duele, que no puedo dormir, abandono a mi familia. Pero tú te has metido a esa chamba. No, pero es cierto, el hecho de que en el tribunal no hubieran muchos jueces se convertía en un embudo, ¿no? Y finalmente los casos que llegan, porque cada día hay más casos que buscan llegar al tribunal como última, ya no hablamos de una segunda instancia. Como última instancia. Es una tercera instancia, pues entonces, Ajá. ¿no? Entonces, la idea es que se resuelva, pero no se resuelvan en rapidez, pasa mucho tiempo a veces, ¿no? Uh-huh. Entonces, con un número mayor de jueces creo que es correcto, se puede ya tomar decisiones más rápidas, sobre todo en casos de habeas corpus, ¿no? O habeas data, que ahora sabemos que está Tú como abogado conoces por supuesto, claro que sí. Este negocio, Sí. entre comillas, porque en el Poder Judicial ya no hay administración de justicia. Todo es negocio en el Poder Judicial. Bueno. En la Fiscalía también. Pero eso yo no lo digo, sino lo dice la propia población. Claro, hay que escuchar porque a la población. ve que hoy Sí, correcto. 8 delincuentes con pistola y toda la cosa detenidos, Sí, claro. al día siguiente están libres. Los policías, oye, ¿qué pasó? El fiscal lo soltó. Mira, Wilson, tú dices una cosa importante, hay que escuchar al pueblo, hay que tener oídos, también hay que tomar decisiones, pero también hay que ser pedagógico y didáctico. Por ejemplo, ahora veo al brillante miembro que hemos tenido del Poder Judicial, el doctor Arévalo, explicar que el Perú ya solucionó el tema de la pena de muerte. El Perú no puede retroceder en ese tema. Lo que puede hacer es ampliar las cárceles, ¿no es cierto? Tener eficientes medidas ejecutivas respecto a los juicios, a los juzgados de flagrancia, que ahora hay muchos más implementados en varias ciudades del Perú. Es decir, se están moviendo ciertas piezas para que el sistema sea más ejecutivo, ¿no? ¿Tú crees que el Tribunal Constitucional, la máxima y la última instancia, sí quiero creer, con 9 magistrados? Sí. Porque dicen que en otros países hay 10, hasta 12, hasta 15 magistrados que se toman pues la libertad de poder manejar más rápido los temas y dar resoluciones a favor o en contra, pero al fin y al cabo se trabaja y se gana tiempo. Eso Claro, es lo que queremos. Claro, bueno, un poco para ver el lado humorístico. En el fútbol el número 9, que aquel que corresponde al jugador que tiene 9. El ¿no que es mete cierto? goles. Entonces esperemos que los 9 lo hagan en el Tribunal ¿Tú Constitucional. crees que lo van a hacer? Esperemos eso. Ahora, vemos jueces y fiscales provisionales, vemos gente que están con encargo. ¿Cuándo se tomará esa medida de decir nombrado y trabaje bien? Bueno, eso tiene que suceder en teoría siempre. A las personas que llegan a esos altos cargos tienen que tener la catadura moral, la catadura, la capacidad también psicológica, lo hemos hablado mucho contigo, la formación psicológica más que la profesional, para tener el peso que le da la autoridad del cargo y ejercerlo siempre con una línea ética, ¿no? Eso es básico para la vida sana de una nación. Bien. Wilson. Sí, ojalá que se mejore el sistema judicial. Deseamos eso, claro que sí. Esa es la Por supuesto. esperanza que nosotros abrigamos. Sí.